Vamos a comenzar la escuela bíblica, Fundamentos básicos para la vida cristiana. Ese es el título, ¿os acordáis, verdad? Y estamos en la lección 18, aún todavía, que habla de la resurrección de los muertos. Voy a hacer un pequeño resumen, muy corto, de lo que hemos estudiado hasta ahora. Decíamos, en primer lugar, que hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos conocer y considerar también. El primero es la resurrección de Jesús, que habla del pasado. Luego de la resurrección espiritual del creyente, o sea, pasar de ser hijos, no ser hijos de Dios a pasar hijos de Dios, o sea, resucitamos a una nueva vida, a la vida cristiana, con el nuevo nacimiento y con el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Y luego está la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que esto habla de futuro. Ya estudiamos profundamente el tema de la resurrección de Jesucristo. Y estamos ya acabando, hoy creo que terminaremos, la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Vimos cuáles eran las evidencias de esa resurrección en la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo. También vimos cuándo ha de tener ese lugar la resurrección del creyente futura a un cuerpo glorificado. Y también estudiamos el efecto que debería tener la resurrección en la conducta y en la vida de un cristiano, que es guardar de hacer lo que nosotros queremos hacer para hacer lo que Dios quiere que hagamos. También los creyentes se levantarán de nuevo a una vida eterna, con un cuerpo como el glorioso cuerpo de Jesucristo. Seremos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. También nos levantaremos con un cuerpo conforme a la voluntad de Dios. Dios, digamos que es el diseñador del cuerpo. Y hay un peligro de hacer el cuerpo un ídolo. La esperanza también de un cuerpo glorificado. Vivimos en esa esperanza, en que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y luego para esto hace falta una rendición total. Más allá de aceptarnos, de aceptar cómo Dios nos ha hecho, debemos de entregar nuestro cuerpo al servicio del Señor. Y también nos levantaremos con cuerpos imperecederos. O sea, quiere decir un cuerpo que no tendrá final, ya preparado para la vida eterna. El cuerpo que tenemos ahora no está preparado para la vida eterna, pero el que recibiremos sí va a estar preparado para esa vida eterna. Por eso, si tu vida está en Dios, no estás perdiendo, estás sembrando. Y toda semilla en las manos del Señor tiene un destino seguro. La resurrección en incorrupción, en gloria y en plenitud. Ahora, también los creyentes se levantarán de nuevo con un cuerpo levantado en gloria. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 43, en su primera parte dice Pablo, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y acaba deshaciéndose. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero cuando esa persona vuelve a la vida, cuando el Señor nos resucite, ese cuerpo será hermoso, fuerte y no volverá jamás a morir. O sea, es un cuerpo preparado para la eternidad. En esta afirmación del apóstol Pablo hay una gran esperanza que debería impactar en toda nuestra experiencia humana. Y es lo siguiente, lo que hoy vemos frágil, limitado y a veces humillado, no es el final de la historia. El cuerpo que conocemos, un cuerpo que se cansa, que se enferma, sujeto al paso del tiempo, es sembrado como una semilla. Ninguna semilla, si tú la ves, en el momento de verla, impresiona a primera vista. Parece algo insignificante, algo incluso inútil, pero dentro de ella hay un potencial enorme. Y en nuestro caso hay un designio de gloria eterna dentro de este cuerpo. Meditando en esta verdad podemos detenernos en tres realidades. Primero, la honestidad de la deshonra. Dice Pablo que se siembra en deshonra. La fe cristiana no niega la debilidad humana. La fe cristiana no maquilla el dolor ni esconde la decadencia del cuerpo. La fe cristiana reconoce que hay desgaste,
que hay lágrimas y que al final habrá muerte. Esta sinceridad nos libra de una espiritualidad superficial y nos invita a mirar de frente nuestra verdadera condición actual. Y en segundo lugar, vemos la promesa de la transformación. Pablo dice que ese cuerpo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. No se trata de escapar del cuerpo, sino de una redención del cuerpo. El mismo cuerpo, este mismo cuerpo, no otro, será levantado en gloria. Lo que hoy es limitado será revestido de plenitud y lo que hoy es vulnerable será sostenido por la vida eterna. Esta promesa no es algo simbólico, es concreta, anclada, cimentada en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería esta esperanza, pero Él marca las primicias, ¿verdad? Y luego en tercer lugar, la esperanza que nos orienta en el presente. Si sabemos que lo sembrado será levantado en gloria, entonces nuestra vida diaria cobra otro sentido, ¿verdad? El sufrimiento no es inútil, la fidelidad no la hacemos en vano. Cada acto de amor tiene un eco eterno, Dios lo ve, Dios lo escucha. Vivimos entre la siembra de nuestro cuerpo y la resurrección, entre la debilidad presente y la gloria futura. ¿Estáis comprendiendo? De esta manera, el creyente camina con una certeza segura. Lo que hoy parece pérdida será transformado en victoria. No por méritos propios, sino por la obra de Dios que no abandona lo que Él ha creado y va cumpliendo todo lo que Dios ha prometido al ser humano desde que nos creó. Esta verdad no solo consuela, sino que también fortalece el ánimo. El cuerpo sembrado en deshonra no es el capítulo final. La gloria de Dios la promete. Dios promete la gloria para nuestro cuerpo. Y Dios cumple siempre lo que promete, ¿verdad? También los creyentes se levantarán de nuevo con un cuerpo poderoso. En la segunda parte del mismo versículo de 1 Corintios 15, 43, dice, se siembra en debilidad, pero se resucitará en poder. Hay una diferencia profunda entre la fuerza que aparentamos o que queremos aparentar y la debilidad que realmente tenemos. Somos débiles, aunque no lo reconozcamos. Somos seres débiles. El cuerpo humano, por más que se esfuerce, está marcado por el límite. Tenemos nuestras limitaciones. Nos cansamos, como he dicho antes, enfermamos, envejecemos. Aunque los jóvenes creen que jamás van a envejecer, pero la vida pasa muy rápido. Y en este estado muchas veces experimentamos no solo fragilidad física, sino también impotencia ante el dolor. Impotencia ante el tiempo que pasa, que no lo puede frenar. Impotencia ante la muerte. Todos sabemos que tenemos que morir, ¿verdad? Nacemos, vivimos y morimos. Ese es el plan de la vida de todo aquel que nace. El apóstol Pablo no oculta esta realidad. Dice con claridad, se siembra en debilidad. Es decir, nuestra condición actual no es gloriosa y poderosa. Es vulnerable y es débil. Pero tampoco se detiene ahí, sino que introduce una gran promesa que transforma la forma de ver las cosas, la perspectiva. Dice que resucitará en poder. Aquí también podemos considerar tres verdades importantes. Primero, la debilidad que cosechamos ahora o en que vivimos ahora no es el destino final del cuerpo. Aunque hoy experimentemos limitaciones, estas no van a definir lo que seremos en el futuro. Dios nos ha diseñado, no ha diseñado al ser humano para permanecer en un estado de desgaste perpetuo. La debilidad que habla Pablo en el contexto de la siembra no es el resultado definitivo. Se siembra una cosa aparentemente, como he dicho antes, inútil,
pero luego nace una planta, nace una flor, nace cualquier cosa con un cambio radical, ¿verdad? Y con fruto. En segundo lugar, el poder prometido no es humano. Ese poder que Dios nos promete que resucitaremos en poder no es un poder humano, es un poder divino. No se trata de una mejora progresiva del cuerpo actual, como si la resurrección fuera un perfeccionamiento natural a lo que somos. Es una obra sobrenatural de Dios. Nuestra resurrección será una obra sobrenatural de Dios. El poder del que habla Pablo es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder. Ese poder no solo venció la muerte, sino que también transformó la naturaleza del cuerpo resucitado. Y en tercer lugar, esta esperanza cambia la manera en que debemos enfrentar hoy la vida. Saber que seremos levantados en poder no nos lleva a despreciar el presente, sino a vivirlo con confianza, vivir cada momento del tiempo que estemos aquí en esta tierra. Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, eso no nos libra a nadie. ¿Pero qué hacemos en medio? Vivir como Dios quiere que vivamos, con un anticipo de la vida eterna aquí. La mayoría de los seres humanos no viven, existen, pero no viven, porque vivir es vivir en Cristo, con esa vida que Él quiere, que nos promete. Yo he venido para que tengáis vida, para que viváis una vida abundante, con poder, con autoridad. Donde hoy hay cansancio, habrá fuerza, habrá vigor. Donde hoy hay limitación, habrá plenitud. Donde hoy hay debilidad, habrá poder. Pero repito, poder del cielo, poder divino. Y esto no es una ilusión ni un consuelo vacío, es una promesa firme que Dios nos hace. Y en ella, en esa promesa, debe descansar la esperanza de todo creyente, que lo sembrado en debilidad será levantado en poder por la gracia de Dios. También los creyentes se levantarán de nuevo con cuerpos espirituales. En 1 Corintios 15, 44, Pablo lo afirma: se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Se entierra, digamos, el cuerpo físico, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. Así como los cuerpos físicos, así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Hay una confusión frecuente cuando se escucha la expresión cuerpo espiritual, la gente no entiende. Algunos piensan en algo etéreo, en algo intangible, algo que no se puede tocar, casi como si la resurrección tuviera que implicar dejar de ser cuerpo. El cuerpo nunca va a dejar de ser. El apóstol Pablo no está negando la realidad corporal, sino describiendo su transformación, la transformación que vamos a sufrir de cuerpo carnal, de cuerpo natural, a un cuerpo espiritual. Hay una metamorfosis, hay un cambio, una transformación. Por eso conviene detenernos con cuidado en lo que este texto nos afirma. Primero dice que lo natural, el cuerpo natural tiene límites. Lo que ahora poseemos está gobernado por las leyes de la vida, de esta vida. Necesita alimento, ¿verdad? Comemos, ¿verdad? Y todos los días varias veces. También nos cansamos, trabajamos y nos cansamos. Hay algunos que se cansan hasta cuando no trabajan. El cuerpo está sujeto también al dolor. Ay, hoy me duele la cabeza. Hoy me duele la pierna, hoy. Está sujeto al dolor. Y finalmente estamos sujetos a la muerte. ¿Quién cree que no va a morir, físicamente hablando? Nadie. Naces y estás condenado a muerte. Así de claro. Segundo, lo espiritual no significa algo irreal, sino plenamente algo gobernado por el Espíritu Santo. El cuerpo espiritual es real,
pero ya no está sometido a la corrupción, ni a las leyes naturales, ni a la debilidad. Es un cuerpo capacitado, preparado para la vida eterna, como he dicho antes. En perfecta armonía con la voluntad de Dios. No es menos cuerpo, es un cuerpo pero plenamente restaurado y transformado de lo natural a lo espiritual, igual que fue transformado el cuerpo de Cristo. Cristo visiblemente era el mismo, pero atravesaba paredes. Eso no lo hacía antes de que su cuerpo sea glorificado y resucitado. Pues nosotros haremos igual. El mismo cuerpo que tuvo Jesús, lo tendremos nosotros. Por eso digo, no es menos cuerpo, es un cuerpo plenamente restaurado y transformado. Y en tercer lugar, esta transformación tiene su fundamento y su base en Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo real, visible. Sus discípulos lo conocieron cuando lo vieron, ¿verdad? Pero en realidad era distinto, no era un cuerpo natural, era un cuerpo espiritual. No estaba limitado como antes, no estaba sujeto ya a muerte. En él vemos un anticipo de lo que será el cuerpo del creyente verdadero. Esta verdad nos lleva a una esperanza profunda y equilibrada. No debemos despreciar el cuerpo presente, hay que cuidarlo, es el templo del Espíritu Santo. Pero tampoco lo deberíamos poner como si fuera algo absoluto. Ahí es donde entra el problema del culto al cuerpo físico, que muchos viven para cultivar su cuerpo, pero no saben que va envejeciendo y va enfermando y al final va a morir. Por muy fuerte que te veas, por mucho gimnasio que hagas, al final tu cuerpo va a perecer, va a morir y se va a corromper. El creyente vive, o debería vivir, con una perspectiva eterna. Lo que hoy es natural, lo que vemos que es natural, será transformado en espiritual. No perderemos nuestra identidad. No se pierde la identidad, sino que será llevada a su plenitud total. En esa promesa debería descansar el creyente. Dios no solo rescata el alma, sino que le redime por completo a todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo sembrado como natural, cuando se entierra, será levantado como espiritual para vivir eternamente en la presencia de Dios. Este cuerpo no puede vivir en la presencia de Dios. El cuerpo natural no puede vivir en la presencia de Dios. Tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. No sé si estáis entendiendo. Os veo muy calladitos. También los creyentes se levantarán de nuevo para ser glorificados con Cristo. Esto es tremendo. En Colosenses capítulo 3, verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, porque Cristo es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos glorificados, el cuerpo que resucitará será glorificado. También Jesús en su oración sacerdotal, en Juan 17, verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Estas palabras nos introducen a unas realidades más elevadas de la esperanza cristiana. No solo es resucitar, no solo es ser transformados, sino ser glorificados junto con Cristo. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Lo entendéis? ¿Llegáis a comprender el significado? No es una promesa secundaria, es el destino final de todo creyente verdadero. Y digo verdadero porque hay muchos que dicen que creen, pero no son creyentes. Porque no hacen lo que deben de hacer, o no hacen lo que Dios quiere que hagan. El apóstol Pablo afirma
que nuestra vida está escondida en Cristo y que cuando Él se manifieste, nosotros también lo haremos con Él en gloria. Esto significa que la identidad del creyente está tan unida a Jesucristo que su destino no puede separarse del nuestro. ¿Estáis entendiendo? Su destino no puede separarse del creyente verdadero. Donde Él está, allí estarán los suyos. Es el deseo de Jesús, pero para eso tienen que ser suyos. Dios nos compró a precio de sangre, pero tenemos que dar el paso de aceptar lo que Dios ha hecho. En su oración sacerdotal, el propio Jesús expresa el mismo deseo de Pablo, que los suyos estén con Él y que puedan contemplar su gloria. Esto no es solo una declaración teológica, es el anhelo del corazón de Cristo. Por eso le ora al Padre con ese anhelo, con ese deseo. De donde quiera que esté Él, quieren que estén los suyos. Él no solo salva, también quiere compartir su gloria con los suyos. Ahora yo te pregunto, ¿eres suyo? Ahí está el dilema. Meditando en este pasaje podemos también considerar algunas cosas. Primero, la gloria no es un logro humano, sino un don divino. Nosotros no merecemos participar de esa gloria. Es un regalo de Dios cuando somos suyos. El creyente no alcanza la gloria por sus propios méritos, sino que es llevado a ella por gracia. Y gracia significa regalo, don. Es Cristo quien la posee, la gloria. Y es Él quien la quiere compartir con nosotros, pero es su gloria. No es nuestra gloria, no merecemos, porque es su gloria, pero Él la quiere compartir con nosotros. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Segundo, la glorificación implica comunión plena. No se trata solo de recibir algo, sino de estar con alguien. Muchos creen, yo soy salvo, punto, voy al cielo. ¿Has recibido la salvación? Sí, pero lo más importante es que vas a estar en la presencia eterna de Dios, con Cristo. La mayor bendición no es la gloria en sí, ni lo que nos da o nos provee, sino la presencia de Cristo. Que estén, dice Cristo, que estén conmigo. Yo quiero que estén conmigo. Esa cercanía es el centro de nuestra esperanza. Tercero, esta promesa transforma el presente. Saber que seremos manifestados con Él en su gloria nos llama a vivir con los ojos puestos no en lo terrenal, sino en lo eterno. Disfrutar de lo terrenal, porque Dios quiere que disfrutemos el tiempo que estemos aquí, pero con la perspectiva puesta en lo eterno, no en lo efímero. Las circunstancias actuales no definen el final de la historia. La vida del creyente está oculta ahora, pero será revelada en su momento. Así, el camino cristiano se entiende mejor. Comienza con la gracia, se sostiene en la fe y culmina en la gloria compartida con Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Si viviéramos pensando en esto y no pensando en las cosas de este mundo, en disputas, en enfrentamientos, en falta de perdón. Si pensáramos que todo lo que tenemos es por la gracia. Comenzamos la vida cristiana por gracia, cuando Cristo nos regaló la salvación, cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Luego se mantiene en la fe, una fe activa, una fe poderosa. Y luego va a culminar con la gloria que Cristo quiere compartir con nosotros. Su gloria, no la nuestra. El creyente no avanza hacia un destino incierto, sino a un encuentro seguro. Cristo mismo le ha pedido al Padre, y lo que el Hijo le pide, el Padre se lo concede.
Por eso hay descanso en esta verdad. Los que pertenecen a Cristo no solo vivirán, no solo serán transformados, sino que serán glorificados con Él y estarán para siempre en su presencia contemplando su gloria. También los creyentes se levantarán de nuevo en la primera resurrección, los primeros. Es importante que seamos los primeros. En Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado, que es feliz, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. No vamos a hablar del milenio, eso es otro tema. Este versículo nos sitúa ante una gran declaración. No habla simplemente de un evento futuro, sino de una distinción espiritual profunda. Hay quienes participarán de la primera resurrección y sobre ellos, sobre esos que participarán en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad, no tiene autoridad. La segunda muerte es la condenación eterna. La primera resurrección es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nacemos de nuevo. Resucitamos de nuevo, en otra palabra. Este versículo nos sitúa ante una gran declaración. No habla simplemente de un evento futuro. Como he dicho, unos participarán de la primera resurrección y otros tendrán que participar de la segunda, por no haber participado de la primera. ¿Estáis comprendiendo? Conviene detenernos en lo que significa ser primeros. Ser primero no es cuestión de mérito, sino de pertenencia. ¿A quién le pertenecemos? ¿Somos suyos? No se trata de adelantarse por un esfuerzo propio, o sea, yo voy corriendo y te gano y llego antes y entonces yo soy el primero. No se trata de eso. No se trata de adelantarse, sino de estar unidos a Jesucristo. La primera resurrección pertenece a aquellos que son de Cristo, a los que han sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Y entonces es una prioridad que nace de una relación con Él, no de nuestras obras. En segundo lugar, la bienaventuranza está ligada a la santidad. Recordar que dice bienaventurado y santo. El texto dice bienaventurado y santo. No separa la felicidad verdadera de la consagración al Señor, de la santidad. Participar de esta resurrección implica haber sido apartado para y por Dios. No es una santidad perfecta en la experiencia presente, pero sí real en su origen y en su enfoque, su dirección. En tercer lugar, la seguridad frente a la segunda muerte. Yo te preguntaría, ¿estás seguro de que no participarás en la segunda muerte porque ya has resucitado, has participado de la primera, has muerto al mundo y ahora vives para Cristo? Participar de esta resurrección implica haber sido apartado y consagrado al Señor. En tercer lugar, la seguridad frente a la segunda muerte. Aquí hay una afirmación contundente. Dice, no tiene potestad sobre ellos. Potestad es autoridad. La segunda muerte sobre aquellos que han participado de la primera. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La muerte definitiva, o sea, la condenación eterna, la separación eterna de Dios, la condenación pierde todo derecho sobre quienes participan de la primera resurrección. Por eso yo te pregunto, ¿has resucitado de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un verdadero creyente o simplemente eres un simpatizante? Y esto es importante entenderlo. No todos los que vienen a la iglesia son salvos. No todos los que vienen a la iglesia han participado de la primera muerte. Y eso es peligroso. Si no naces de nuevo, estás condenado a la segunda muerte. En cuarto lugar, una dignidad restaurada.
La Biblia enseña que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Esto habla de cercanía, de servicio y de comunión. El creyente no solo es librado del juicio, porque el juicio, como hemos estudiado anteriormente, nuestro juicio fue librado en la cruz, sino que es llevado a una relación activa con Dios, participando de su obra y disfrutando de su presencia. Y finalmente dice, reinarán con Él. No como un privilegio, digamos, aislado, sino como una extensión de la unión con Cristo. Donde Él reina, los suyos van a participar de ese reino. Es una autoridad que no corrompe porque está fundamentada en la justicia y en la verdad. Así ser primero no es una categoría para que nos orgullecemos, o sea, para tener orgullo, sino de gracia, es algo de gracia. Es haber sido alcanzado por la vida antes del juicio y por la resurrección, la primera, antes de la condenación, la segunda. ¿Estáis entendiendo? Veo cara muy rara. El creyente entonces camina con una certeza segura. Si tienes parte en la primera resurrección, tu destino está asegurado. La vida eterna, la presencia eterna con Cristo. Y entonces la segunda muerte no tiene voz ni autoridad sobre ti. Y su futuro, tu futuro, no es solamente vivir o existir, sino reinar con Cristo en su presencia por toda la eternidad. En el Salmo 17, versículo 15, el salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando sea como tú, cuando resucite la segunda resurrección. Hoy, en estas palabras hay una fe serena del salmista, una fe sin adornos, pero profundamente firme. El salmista se pone su esperanza en lo que tiene, o sea, en cuanto a mí, dice, no mira lo demás ni lo que tienen los otros, sino en cuanto a mí. No pone su esperanza en lo que tiene ni en lo que pueda lograr, sino en algo mucho más alto. Dice, ver el rostro de Dios. Podemos detenernos en dos verdades claras. Primero, hay una esperanza personal. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia esperanza personal, no en conjunto como iglesia, sino cada uno debe vivir en esa esperanza. Por eso el salmista dice, en cuanto a mí, personal. La fe no es solo una idea general o colectiva, es una convicción personal e íntima. El creyente no habla de oídas, habla desde una relación íntima con Dios. En medio de un mundo cambiante, hay una certeza que sostiene el alma. Un día veremos a Dios y lo veremos cara a cara. No va a hacer falta fe para ver a Dios porque le estaremos viendo cara a cara. En segundo lugar, una satisfacción completa. Él dice, el salmista, estaré satisfecho cuando vea el rostro de Dios. El ser humano vive buscando plenitud en muchas cosas superfluas, pero ninguna llena del todo. Aquí nos dice dónde está la verdadera satisfacción. El salmista dice que la verdadera satisfacción está en la presencia de Dios misma. Y esto apunta a algo más profundo. Dice, cuando despierte a tu semejanza. En otras palabras, cuando resucite y participe de tu gloria. Porque voy a resucitar con un cuerpo igual al de Cristo. Y ese es su mayor deseo. Por eso dice que está satisfecho. Cuando despierte a tu semejanza. Esto apunta más allá de esta vida, ¿verdad? Apunta a la eternidad. Ya estoy terminando. Y añade luego algo muy profundo que he dicho.
habla de un despertar, de una realidad futura, donde el creyente no solamente verá a Dios, sino que será transformado. No seremos igual a Dios en esencia, eso es imposible, pero sí podremos reflejar su justicia y su pureza. Aquí, este versículo nos deja una enseñanza sencilla, pero muy firme. La verdadera esperanza del creyente no está en lo temporal, en lo efímero, lo que acabará, sino en lo eterno y en el encuentro con Dios. Esa debería ser nuestra ilusión, nuestra meta. Disfrutar de esta vida. No estoy diciendo que no, que esta vida es importante. Dios nos permite nacer y nos permite morir, ¿verdad? Pero en medio nos permite que vivamos el tiempo que nos tenga aquí. Y recuerda una cosa importante. Hasta que el propósito de Dios que tenga contigo no se cumpla, como decía el pastor el otro día, eres eterno. Cuando hayas acabado la obra que Dios te ha encargado, entonces Dios te llamará a su presencia, pero antes no. Por eso, si tú tienes un plan y un propósito, que sea el plan y el propósito que tiene Dios para ti. Buscar cuál es el propósito de Dios para tu vida y hacer todo lo posible para que el propósito de Dios, como dijo David, se cumpliera. Y entonces podremos irnos satisfechos a su presencia, pasar de esta vida humana a la eternidad con Cristo, a la presencia eterna con Cristo. Esa debe ser nuestra meta y nuestra ilusión. El deseo de Jesús es compartir su gloria con nosotros. Ahora, ¿tú quieres compartir esa gloria? ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios y compartir su gloria, no la tuya? No te eches flores. No lo merecemos. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor, tanto amor que dio su vida por nosotros. Y eso lo demuestra queriendo compartir su gloria con nosotros. Y eso es tremendamente profundo, ¿verdad? No todo el mundo entiende esto. Estamos dando pasos, adelantando en la escuela bíblica, porque no podemos estar estancados en lo tradicional, en lo sencillo. Tenemos que comer carne y dejar de beber leche. Y esto es carne, y carne de primera, ¿verdad? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.